Bienvenidos a la actividad número 7 y última del curso de Excel, función buscar. Como es de costumbre, en la parte baja encontrarán la guía teórica con información relevante. Luego, el video explicativo sobre la actividad, por favor visualícenlo. Y seleccionan la actividad 7, realizar por favor. Como es de costumbre, encontraremos las instrucciones, los detalles importantes, los requisitos y las instrucciones de entrega. Y en la parte baja, por favor seleccione la actividad 7 para descargarla. La descarga y procede a abrirla. En este caso encontraremos un ejercicio ya resuelto por la estudiante Leanny Ferreira. Para hacer este ejercicio, obligatoriamente tienen que haber realizado la actividad 6, que es el libro diario. Ya tienen que tenerlo resuelto, porque en esta actividad vamos a realizar el libro mayor. Y si yo no tengo el libro diario resuelto, no puedo realizar el libro mayor. Así que iniciamos a rellenar el libro mayor. Comenzamos con el membrete. Colocamos el nombre de la empresa, Tomates Dulces, compañía anónima. Colocamos el nombre del libro, en este caso colocaremos libro mayor. El periodo de registro, que es el 1 de julio de 2024 al 30 de julio de 2024. Luego el signo monetario, expresado en bolívares. Todos los libros legales, repito, se expresan en bolívares. Así que las celdas marcadas en color es en donde pondremos el código. Así que iniciamos con la cuenta 1, que es banco. En este caso solo aparece la celda de banco. Nosotros de manera manual tendremos que rellenar la información pertinente a banco, los 5 movimientos que tuvo banco, y para hacerlo tendremos que hacer uso del libro mayor, del libro diario. Así que iniciamos. Para copiar y pegar palabras o fechas en Excel, colocamos el signo de positivo, nos vamos al libro diario, colocamos la primera fecha del primer movimiento de banco, que fue en el asiento 1, y la seleccionamos. Seleccione. Si no selecciona, nunca le va a aparecer en la hoja del libro mayor. Para que aparezca el PR o el para registrar, en la columna de descripción colocaremos el positivo, el signo positivo. Nos vamos otra vez al libro diario y colocamos el PR del primer asiento, que fue el primer movimiento. Y aparecerá automáticamente. En la referencia colocamos el movimiento ocurrió en el asiento 1, en la cuenta 1. Y colocamos el movimiento, si fue deudor o acreedor. Colocamos el positivo, nos vamos al libro diario y colocamos el monto. En este caso fue un monto deudor, 2.000 por el debe. Seleccionamos los 2.000 y cliqueamos Enter. Y para calcular la columna de saldo, por favor guíese del pequeño cuadro que tiene aquí presente. La cuenta de banco aumenta por el debe, disminuye por el haber. El tipo de saldo de banco siempre va a ser deudor. ¿Qué significa eso? Que el signo que siempre debe tener en el saldo tiene que ser positivo en la cuenta de banco. En esta columna de acá, banco, siempre tiene que ser positivo, nunca negativo. Así que seleccionamos los 2.000 y el saldo de banco al 1 de julio serán 2.000 bolívares.
Así que tiene que repetir este proceso con los 4 movimientos que quedan del banco. Así que procedemos a realizar. El segundo movimiento de banco fue el 7 de julio, colocamos la fecha, luego colocamos el PR, luego colocamos la referencia que ocurrió en el asiento 2, en la cuenta 1, un movimiento acreedor por 580 bolívares. ¿Okay? Para calcular el saldo, hacemos la operación aritmética. Colocamos el signo de positivo, seleccionamos el saldo de 2000 menos el movimiento de 580 bolívares negativos, 1420. ¿Por qué se resta? ¿Por qué se resta en este caso? Porque 2000 bolívares son positivos y los 580 bolívares son negativos. Así que tenemos que hacer una resta de acuerdo a la ley de signos. 2000 menos 580 son 1420. Y siempre tendremos que respetar lo que dice la regla. Banco siempre tiene que tener saldo positivo. En este caso, saldo sigue teniendo saldo positivo. Colocamos el tercer movimiento, colocamos el positivo en la columna de fecha, seleccionamos el tercer movimiento que fue el 8, colocamos el PR, colocamos la referencia que ocurrió en el asiento 3 en la cuenta 1, un movimiento acreedor por 232 bolívares. Hacemos la operación aritmética para determinar el saldo, 1420 positivo menos 232 negativo. El resultado es 1188 positivo. Seguimos respetando la regla de banco, que volvemos y repetimos, el signo siempre tiene que ser positivo. Colocamos el cuarto movimiento que ocurrió el 9 de julio, el PR lo colocamos también. Colocamos la referencia que ocurrió en el asiento 4, cuenta 1, un movimiento deudor por 155 bolívares. Así que saldo positivo se suma con saldo positivo. Así que 1188 positivo más 155 bolívares positivo, tengo un saldo positivo de 1343. Colocamos el quinto y último movimiento de banco, que fue en la fecha 10 de julio, el PR del asiento 5, la referencia, ocurrió este movimiento en el asiento 5, cuenta 1, un movimiento acreedor por 230 bolívares. Determinamos el saldo, 1343 positivo menos 230 negativo. Como usted puede visualizar, el saldo de banco fue 1113 bolívares al 10 de julio. Aquí tenemos la columna de corrección. Cuando la celda cambia de incorrecto a correcto, lo que realizamos en la cuenta de banco es correcto. Puede proceder a la siguiente cuenta. En este caso, antes de proseguir a la siguiente cuenta, tendremos que cerrar el último saldo con doble línea. Para colocar la doble línea, se tiene que dirigir a inicio, al lado de subrayar y al lado del color, a este pequeño cuadro que puede ver acá. Selecciona la flecha y busca borde doble inferior para que pueda colocarle la doble línea y pueda cerrar la cuenta. Si usted puede visualizar, aparecen dos líneas pequeñas que significa que allí terminó la cuenta de banco. Así que proseguimos a la segunda cuenta, colocamos 2 y nos aparece ahora la cuenta de mobiliario.
procedemos a realizar los mismos pasos para poder automatizar el libro mayor. Colocamos el signo positivo en la primera fecha del primer movimiento de mobiliario, que ocurrió el 1 de julio. Colocamos el PR o el movimiento de la 101 y luego colocamos la referencia. El primer movimiento de mobiliario ocurrió en el A101, cuenta 2, un movimiento deudor por 1000 bolívares. Y el saldo son los mismos 1000 bolívares. Cambia la columna de incorrecto a correcto. Visualizamos las reglas. Mobiliario aumenta por el debe. El tipo de saldo de deudor quiere decir que el signo siempre tendrá que ser positivo en el saldo. Los 1000 son positivos, todo concuerda de acuerdo a la lógica. Así que procedimos a la cuenta 3. Colocamos 3 y la cuenta es capital social. Realizamos el mismo procedimiento. Colocamos la fecha del primer movimiento de capital social, que ocurrió fue el 1 de julio. Colocamos el primer movimiento o el primer PR, que es en la 101, el PR Constitución de Tomates Dulces. Colocamos la referencia que ocurrió en el 101, cuenta 3, un movimiento acreedor por 3000 bolívares. Y el saldo en este caso, para determinarlo, es sencillo. Capital social aumentó por 3000 bolívares en la columna del haber. Profesor, ¿por qué aumenta capital social por el haber? Porque así lo dice la naturaleza de los saldos. Capital social aumenta por el haber, el tipo de saldo es acreedor y eso significa que el saldo siempre tiene que ser negativo en la columna de saldos. Así que para colocar los 3000 bolívares en negativo colocamos el signo de resta. Seleccionamos los 3000 y aparecerán los 3000 bolívares en negativo. Acuérdese colocarle la doble línea a los saldos finales. Proseguimos a la cuenta 4, que es compra de mercancía. Realizamos el mismo procedimiento. En la columna de fecha colocamos el primer movimiento de compra de mercancía, que ocurrió el 7 de julio. Colocamos el PR, que ocurrió en el segundo asiento, el PR del segundo asiento. Luego colocamos la referencia. Este movimiento ocurrió en el asiento 2, cuenta 4, un movimiento deudor por 500 bolívares. Determinamos el saldo, 500 bolívares. Así que cambia de incorrecto a correcto, procedemos a la cuenta 5. En este caso será IVA crédito fiscal. Procedemos a realizar los mismos pasos. Buscamos el primer movimiento de IVA crédito fiscal, ocurrió en la fecha 7 de julio, en el asiento 2. Colocamos la fecha, colocamos el PR, colocamos la referencia. En el asiento 2, cuenta 5, ocurrió un movimiento deudor por 80 bolívares. Podemos visualizar que tenemos dos filas en blanco todavía. Quiere decir que faltan dos movimientos de IVA crédito fiscal. Correcto. Nos ubicamos en la celda de fecha, en el segundo movimiento, colocamos el segundo movimiento de IVA crédito fiscal que ocurrió el 8. Colocamos el PR de la 103 y colocamos la referencia. En el asiento 3, cuenta 5, ocurrió movimiento deudor por 32 bolívares. Colocamos en el tercer movimiento la fecha del asiento 5, que fue el último movimiento de IVA crédito fiscal. El 10 de julio colocamos el PR del asiento 5. En el asiento 5, cuenta 5, ocurrió un movimiento deudor por 31 bolívares. ¿Okay? Determinamos el saldo en cada movimiento. En este caso los 80 bolívares. El saldo son 80 bolívares. Cuando ocurre el segundo movimiento, sumo 80 bolívares más 32 y luego sumo
los 112 bolívares más los 31,72. Así que la celda de incorrecto cambia a correcto. Puedo proseguir a la cuenta número 6, que es gasto de alquiler. Realizamos los mismos pasos, buscamos el primer movimiento de gasto de alquiler y podemos visualizar que ocurrió el 8 de julio. Colocamos el PR, gasto de alquiler, y colocamos la referencia. Ocurrió en el asiento 3, cuenta 6, un movimiento deudor por 200 bolívares. Determinamos el saldo, son los mismos 200 bolívares porque no tenemos otro movimiento. La celda cambia de incorrecto a correcto. Procedimos a la cuenta 7, que es ventas, y realizamos los mismos pasos. Ventas, buscamos el primer movimiento que ocurrió el 9 de julio, colocamos su PR de la 104, colocamos la referencia a 104, cuenta 7, que ocurrió un movimiento acreedor por 133 bolívares,62. Como no tengo otro movimiento de ventas, el saldo serán los mismos 133,62. Pero no se olvide que el cuadro nos indica que ventas aumenta por el haber, el tipo de saldo es acreedor, lo que significa que el saldo siempre tiene que ser negativo. Así que este saldo tiene que ser negativo. Colocamos el signo de negativo, seleccionamos los 133 y tendremos el saldo correcto. Y no se olvide de colocarle la doble línea. Proseguimos a la cuenta 8. En este caso es IVA débito fiscal. Realizamos los mismos pasos. Buscamos el primer movimiento de IVA crédito fiscal y fue el 9 de julio. Colocamos el PR de la 104, en donde ocurrió el movimiento de IVA débito fiscal. Colocamos la referencia en la 104, cuenta 8, ocurrió movimiento acreedor por 21,38 bolívares. El saldo de IVA débito fiscal sigue la misma lógica de ventas. Acuérdese de ver siempre el cuadro. IVA débito fiscal siempre tiene saldo negativo. Así que para determinar el saldo colocamos el signo de negativo, seleccionamos los 21,38 bolívares y le damos enter. La celda de incorrecto cambia a correcto. Proseguimos a la cuenta 9, que es gasto de internet. Realizamos los mismos pasos. Buscamos la primera fecha del primer movimiento de gasto de internet, pero el 10. Colocamos el PR de la 105, donde ocurrió el primer movimiento de gasto de internet. Colocamos la referencia 105, cuenta 9, un movimiento deudor de 198,28 bolívares. Determinamos el saldo, el mismo monto porque no hay otro movimiento. Colocamos la doble línea y ya podemos visualizar que el libro tiene o cumple la lógica, cambia de incorrecto a correcto. Falta cerrarlo, no se olvide de la parte de abajo. Para cerrar el libro colocamos o tachamos los espacios en blanco. Para tachar los espacios en blanco nos dirigimos a insertar, seleccionamos formas y escogemos la línea. Tachamos los espacios en blanco, acuérdese de dejar siempre la última fila para totalizar. Y aparecerá esta línea azul. Para hacer más vistoso la línea, tendremos que seleccionarla. Asegúrese de que le aparezca esta cruz negra para seleccionar la fila. Le da clic y aparecerá la sección de formato. Cliqué contorno de forma, seleccioné grosor a 6 puntos y ya puede ver que la línea se ve mejor. Y cámbiale de color a negro. Totalizamos. Totales al 30 de julio de 2024. Sumaremos el debe y el haber. Lo totalizaremos con la función suma. Suma. Seleccionamos los montos del debe. Procedemos a arrastrar la fórmula y se cumple la partida doble
El libro mayor cambia de incorrecto a correcto, se cumple con la lógica, así que finalizamos la actividad de hoy. Recuerde colocarle el nombre a la actividad y subirla al aula.